salir 3000 milis en el colector. Pero vean, ese transistor en el colector nada más puede manejar 2000 milis. Y si yo lo estoy obligando a que circulen 3000 milis, se va a quemar. Así que debo de cuidar la corriente de base. La corriente de base es muy importante. No puedo meterle más de la corriente de base que al multiplicarse por la beta me dé una corriente de colector más grande que para lo que fue construido el transistor. Eso lo tengo que cuidar muy bien. O sea que este tip 111 no puedo meterle nosotros 3 miliamperios en la base. Lo máximo que puedo meterle es 2 miliamperios. Para que el grado de amplificación sean 2 por 1000, 2000 milis como corriente de colector, que es la máxima capacidad de corriente que él tiene. A eso, ese término entonces es la beta. ¿Qué significa el dato BCO? Este dato viene como pregunta de examen. Este dato que tenemos aquí, el BCO, es el voltaje colector emisor. ¿Cuántos voltios soporta el transistor de este punto, que es el colector, a este punto, que es el emisor? ¿Cuánto voltaje soporta? Manteniendo al aire la patita de base. O sea, nos está diciendo que la patita de base la voy a mantener al aire. Si la patita de base la mantengo al aire, entonces por base no está entrando corriente. La corriente es cero. Y se supone que cuando la corriente es cero, el transistor está apagado. Y cuando el transistor está apagado, tendríamos un escenario como el que a continuación les voy a presentar. Por ejemplo, acuérdense que aquí el transistor está funcionando como switch. Este es el colector, este es el emisor y aquí hay como una especie de interruptor. Claro que aquí tenemos la RL y aquí tenemos ahorita más el VCC y aquí tenemos el tierra. Como en la base, esta patita que se llama base, por aquí está fluyendo, la corriente es igual a cero, entonces como la corriente no hay corriente, el transistor está apagado. Y si el transistor está apagado, está abierto. Y si está abierto, el voltaje que va a haber de este punto a este punto, para ese momento va a ser el VCC. Cuando el transistor está abierto, el voltaje de este punto, véanlo, tierra y véanlo, positivo. Entonces el VCC se hace presente en el transistor. Eso es lo que nos dice que nosotros nunca debemos de meterle aquí en estas patitas un voltaje superior a lo cual, para lo cual fue construido él. Por ejemplo, aquí nos dice que el voltaje colector emisor con la base al aire, ¿sí?, es lo que él soporta. Así que vamos a ver esa característica que tenemos aquí. O sea, este transistor soporta 30 voltios, este 40, este 45, este 80 y este 60. O sea que si en un momento dado yo aquí le pongo al VCC 50 voltios y el transistor que estoy poniendo es, por ejemplo, un BC 548, ¿qué va a pasar? Fíjense, el BC 548 soporta nada más 30, pero yo lo estoy sometiendo a 50 voltios. Cuando aquí este interruptor se abre, que es transistor en corte, vamos a tener de aquí a aquí los 50 voltios. ¿Y qué pasa con los 50 voltios? Pues que de alguna manera él nada más soporta 30. ¿Qué va a pasar en esas condiciones? Bueno, en esas condiciones el transistor tiene tendencia a saturarse. Saturarse es que como rebasas el voltaje colector emisor manteniendo abierta la base, el VCO, esta patita se va a cerrar. Oye, pero no hay corriente de base. ¿Cómo es que se encendió entre el colector emisor? Se enciende porque tú superaste el VCO para el cual fue construido. Este era para 30, le metiste 50, pues entonces se va a una especie como de cortocircuito entre colector emisor. Y al irse como cortocircuito entre colector emisor, el transistor posiblemente no se destruya, pero ¿cómo se llama? Pero no tienes control de él. Para eso sirve esta condición: voltaje colector emisor manteniendo la base al aire o abierta.
y el voltaje de colector emisor en saturación. Nótese que los voltajes en saturación son estos que tenemos aquí, y los voltajes en saturación son voltajes realmente pequeños. Eso ocurre cuando un transistor en condiciones normales, es activado. Cuando un transistor es activado en condiciones normales, hagan de cuenta, ustedes le meten corriente de base aquí, una corriente de base adecuada, y esta corriente de base hace que el transistor se active, y cuando el transistor está activo, de aquí a aquí hay un voltaje colector emisor, pero en saturación, que es un sinónimo de encendido. Cuando el transistor está encendido y acusa un valor de voltaje como el que apreciamos ahí, según el tipo, quiere decir que el transistor está en saturación. O sea, que si yo llego y le checo de aquí a aquí el voltaje, y este transistor es un BC548, y encuentro un voltaje de punto 1 a punto 6, diré, ese transistor está en saturación. Pero si llego y le checo de aquí a aquí, y el transistor es un 2N3055, ahí encontraré 1.3 voltios, el transistor está encendido o en saturación. Y si está en corte, pues va a dar el VCC, ya lo dijimos. Si está en corte, el VCC. Si está en saturación, nos va a dar eso que les acabo de decir, según la tabla que tenemos ahí. La otra característica importante es el voltaje base emisor. Ese voltaje base emisor es el voltaje que nosotros vamos a encontrar en nuestro componente de este punto a este punto. De este punto a este punto es el voltaje base emisor. Y como es un diodo de silicio, casi siempre anda alrededor de 0.7. Ese es el voltaje de base emisor, que es alrededor de 0.7. Chéquenlo aquí, el máximo es 0.7, este es 2, 1, 2.8 y 1.5. Pero siempre fluctúa alrededor de 0.7, excepto en estos que son transistores especiales, en donde sale de la rutina de ese valor. Básicamente esto es lo que nosotros vamos a tener. Bien, de aquí nos vamos a pasar a el siguiente aspecto. Lo que sigue ahora es empezar a hacer cálculos matemáticos para nuestro circuito. Vamos a ver, vamos a partir aquí del hecho, ya no lo necesitamos, los parámetros. Aquí tenemos nuestro componente, aquí está. Vamos a analizar este circuito. Dice, ejercicio, diseño de transistor como switch para encender y apagar una RL. RL puede ser un radio, una calculadora, un foco, lo que sea, que consume 12 voltios, 200 miliamperes. La RL está aquí, consume 12 voltios y consume 200 miliamperes. Inmediatamente lo que debemos de hacer es escoger nuestro transistor. Y el transistor, ya dijimos, el ideal para que maneje una corriente de colector, que tenga manera de poder manejar esta corriente que tenemos aquí de la RL, pues este transistor no nos sirve. El que nos sirve pudiera ser este y este, pero estos son demasiado grandes. Este pudiera ser el ideal. Ese vamos a escoger. Vamos a escoger el 2N222. Ese 2N222 nos dice que maneja de este punto a este punto, maneja un voltaje base emisor, dice de 0.6 a 0.2, a 2 voltios. Vamos a manejar el clásico voltaje para diodos de silicio, 0.7. Y luego nos dice también que de aquí a aquí maneja un voltaje colector emisor en saturación de ¿cuánto? De 0.3 a 1. Vamos a utilizar un 0.4 volt. Siempre tiene que ser en este rango, el que ustedes quieran. Y nos está diciendo que este transistor tiene una beta, que es importante la beta, de 35 a 300. De 35 a 300. Vamos a utilizar para este ejemplo una beta de 200. ¿Sí? Para este ejemplo utilizaremos una beta de 200. Todo nuestro objetivo consiste en elegir el transistor adecuado,
Y si ya nos dieron el transistor y nos están dando las características de la carga, entonces nada más nuestro objetivo consiste en determinar la resistencia de base. Entonces vamos a analizar lo que aquí estamos ahorita comentando. Vamos primero a determinar aquí por default, por datos, aquí por datos, la corriente de colector es igual a 200 miliamperios. Esto es igual a 0.2 de ampere. Convertido a amperes es 0.2 de ampere. Ahí lo tenemos. Entonces, podemos de esto deducir la corriente de base. La corriente de base, por lo tanto, si beta es igual a I de colector entre I de base, despejamos la I de base y nos queda que la I de base es igual a I de colector entre beta. Entonces la corriente de base para este circuito será corriente de colector, que obviamente nos lo están dando de dato, 0.2, entre la beta, ya la tenemos, dijimos que íbamos a utilizar 200. Entonces ahí tenemos nosotros, para este caso, tenemos ¿dónde quedó mi calculadora? Aquí está. Tenemos entonces nosotros los siguientes valores. Tenemos 0.2 entre 200. Esto nos da un valor de 1 por 10 a la menos 3 de ampere. Eso es lo que tenemos de corriente de base. Ahora hacemos un análisis. Vamos a hacer un análisis analizando. Vamos a analizar esta parte que tenemos aquí, es decir, tenemos nuestros VCC, tenemos nuestra resistencia, tenemos nuestro transistor aquí y tenemos tierra. Pero ya nos están diciendo de anticipado, desde el principio nos están diciendo que de aquí, de la base al emisor, aquí tenemos nosotros, ¿cuánto? Tenemos 0.7 de volt. Y esta es la resistencia de base que andamos buscando. Puesto que nuestra carga nos requiere 12 voltios, vamos a meter tentativamente un voltaje de 12 voltios ahí. Así que si aquí son 12 voltios, vamos a hacer un análisis por leyes de tensiones de Kirchhoff, en donde estos 12 voltios se van a repartir entre estos dos componentes. Entonces, por lo tanto, aquí podemos decir que por lo tanto el voltaje de la resistencia de base es igual a 12 menos, estos dos se van a repartir entre este componente y esto, entonces va 12 menos el voltaje que consume el transistor, voltaje base emisor. Entonces aquí tenemos nosotros que es 12 menos 0.7, así que tenemos que el voltaje de la resistencia de base es igual a 12 menos 0.7, tenemos 11.3 de volt. Ya tenemos el voltaje y acá ya teníamos la corriente. Y como ya tenemos esos dos datos, pues rápidamente podemos calcular la resistencia. La resistencia de base va a ser igual a voltaje de la R de base entre la corriente de la R de base. Esta corriente R de base es la corriente de la base, es la corriente que está pasando por aquí, por estar en serie. Así que sería entonces 11.3 entre 1 por 10 a la menos 3 de ampere. Y entonces esto nos arroja que la resistencia de base adecuada para este caso será lo siguiente. Vamos a verla. Sería 11.3 entre 1 por 10 a la menos 3. 11.300 ohms es el valor de la resistencia de base. 11.300 ohms. Y con eso nosotros hemos terminado de analizar ese ejemplo. Este circuito, ese es el desarrollo que se debe seguir para analizarlo. Vamos a ver otro ejercicio más, otro ejemplo más que tenemos ya aquí preparado. Vamos a analizarlo. En este ejercicio que tenemos ya preparado aquí, tenemos los siguientes datos, obsérvenlos. Nos están diciendo que tenemos 3 foquitos conectados ahí, y esos foquitos que están conectados ahí tienen un valor de resistencia.
Y nos están pidiendo de qué valor es la resistencia de base bajo esas condiciones. Vamos a verlo. Primero vamos a hacer un análisis de estos tres focos. Como tenemos tres foquitos que son así, es un foco, dos focos, tres focos. Así están estos tres foquitos. Lo estamos viendo. Estos tres focos son tres resistencias en paralelo. Entonces esto va a ser igual a una sola resistencia. Vamos primero a determinar la resistencia. Es decir, aquí tenemos nosotros que este es de 200, este es de 200 y este es de 150. Entonces la resistencia total va a ser igual a 1 entre 200, más 1 entre 200, más 1 entre 150. Según las leyes que nosotros conocemos, tenemos 200, le sacamos inverso, más 200, le sacamos inverso, más 150, le sacamos inverso, igual, es igual, y nos da una resistencia de 60. La R total es igual a 60 ohms. Ahí lo tenemos. Entonces es como si todo esto que está aquí, fuera sustituido por un circuito de la siguiente manera. Aquí tenemos una resistencia de 60 ohms. Aquí tenemos nuestro transistor. Estas son las condiciones que tenemos. Ahí está. Tenemos una resistencia de base que no conocemos. Aquí nos dicen que son 9 voltios, pero acá nos dicen que son 12 voltios. Y nos están diciendo, según la información que nos dan, es que el voltaje base emisor es de 0.6. O sea que de aquí a aquí consume 0.6 de volt. Y nos están diciendo que el voltaje colector emisor en saturación de aquí a aquí es 0.1 de volt. Y la beta, nos están diciendo que la beta